Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora en este gran ministerio de Desafío Juvenil. Para mí es un honor poder acompañarlos en este tiempo. Antes de comenzar, me gustaría leer dos de los comentarios que nos dejaron en el video anterior, que dicen de la siguiente manera. El primero, de Jorge Luis Jacome, dice así: buen tema. Ayer estaba un poco enojado, pero gracias a la reflexión ya no. Qué bueno que te haya pasado tu enojo y que gracias a lo que Dios habló en tu corazón todo haya cambiado. El siguiente comentario nos lo escribe Palmina Reyes, que dice de la siguiente manera: excelente reflexión, Dios los continúe bendiciendo grandemente. De igual forma para ti, Palmina, que el Señor te siga bendiciendo de una gran manera. Ahora bien, vamos entrando al tiempo de la alabanza y la adoración. Pero antes de entrar a este maravilloso tiempo, te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y le digas: Padre bueno, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papá, por la oportunidad que nos das de acercarnos hoy a ti, Señor. Gracias porque has sido bueno durante todo este tiempo para con nosotros y nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos como tus hijos. Hoy, Señor, prepara nuestro corazón para este tiempo de alabanza y de oración que vamos a tener, Señor. También prepara nuestro corazón para la palabra que tienes en esta noche para nosotros. Te bendecimos, Señor, y nos quedamos 100% atentos a lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. En tu nombre de amor, amén y amén. Ahora sí, entremos a la alabanza y la adoración. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, 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 oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré.
lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él.
sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Qué gran tiempo de alabanza y adoración hemos tenido, ¿cierto? Y así como Dios nos ministró en la alabanza y la adoración, también nos va a seguir ministrando en el tiempo de palabra. Por eso te pido que te quedes ahí y espera el siguiente tiempo. Buenas noches, jóvenes. Desafío Juvenil de la Iglesia Ebenecer Central de Valledupar, y a todos nuestros hermanos de la Iglesia Ebenecer, a nuestros pastores Fabio y Edilma, y a nuestros líderes también de la iglesia, el hermano Miguel Lima, el hermano Adalberto, la hermana Elba, la hermana Nelva, a todos los ancianos de la iglesia y a todos los amigos que nos visitan, que pasan por aquí, jóvenes que son de otras iglesias pero les gusta visitarnos. Le damos las gracias al Señor y le damos la bienvenida a esta noche, a este tiempo especial de compartir su palabra, de estar en adoración, de estar en alabanza. Les doy una bienvenida y quiero compartir con ustedes este tema que he titulado Ni un poquito de levadura. Ni un poquito de levadura. Recuerdo la primera vez que hice pan, me gusta hacer pan, y me llamó mucho la atención. Qué buen negocio esto del pan, porque cuando fermenté la masa, de acuerdo a las instrucciones de la receta, le adicioné la levadura. Me llama la atención que de una bolita así de masa, me salió un pan como de este tamaño. 3 o 4 veces el tamaño original de la masa. Y dije, buen negocio, ¿no? La levadura hace que la masa se expanda, se infle y sea más esponjosa. Y ese es uno de los motivos por los cuales, digamos que en algunas tradiciones semíticas no les gustaba la levadura para algunos rituales religiosos o fiestas, porque tenía que ver algo digamos, con falsedad o algo que no es real, ¿no? Que oculta el verdadero, digamos, volumen de las cosas. Entonces, buen punto, ¿verdad? Ni un poquito de levadura. Quiero basarme en Mateo capítulo 16, versículo 5 al 6. Dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Anteriormente a este pasaje leemos que los fariseos se habían acercado al Señor para pedirle una señal. Danos una señal para creerte, para creer en lo que haces y creer que eres quien tú dices. Y Jesús le dijo: no les daré señal. No les daré señal sino la señal de Jonás, que es otro tema. Pero Jesús le dijo que no. Y luego, cuando entra ahí con sus discípulos en un momento más íntimo, le dijo a sus discípulos, le hizo una advertencia, una recomendación. Le dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos. En San Lucas capítulo 12, versículo 1, también les dice esto a sus discípulos y hace una claridad. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, Lucas 12:1, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, ellos tienen una falsedad allí, se caracterizan por ellos, la hipocresía, esa actitud, ¿verdad? Entonces le dijo a sus discípulos: cuídense de eso. Cuídense de dejarse influenciar por su doctrina. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, como les expliqué ahorita al principio. No era ese tipo de levadura, sino que se refería
a la doctrina de los fariseos, a las enseñanzas que ellos tenían y sobre todo a sus actitudes. Entonces, para nosotros es una enseñanza hoy también porque somos discípulos de Jesús, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos dice, cuidémonos de esa levadura, de esas actitudes, de esas enseñanzas. Entonces, ¿de qué nos vamos a cuidar? ¿De qué nos vamos a guardar? ¿Qué significa eso, no? Entonces vamos a leer algunos textos que nos señalan algunas actitudes de los fariseos para nosotros no hacerlas. Para nosotros, como dice el Señor a sus discípulos, guárdense de esa levadura, guárdense de esas actitudes, guárdense de esa religiosidad, como le queramos decir. Lo primero que podemos ver en este grupo, que era un grupo muy influyente en la época en que vivió Jesús, estaban los fariseos y los saduceos y otros grupos pequeños por ahí, pero los más influyentes eran estos. Era un grupo religioso y político. Jesús siempre tiene, en varios momentos vemos alguna confrontación que Jesús tiene con ellos. Muchos lo buscaban a él y creían en él de alguna manera, pero Jesús siempre los analizaba y siempre los confrontaba. Entonces, una de las cosas que debemos de guardarnos nosotros es que, bueno, los fariseos, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos se resistían a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Se resistían a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si se resisten a creer eso o no lo quieren aceptar, sencillamente no se pueden rendir ante el Hijo de Dios, como Dios nos pide que lo hagamos, rendirle nuestra vida y nuestro corazón. En Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron una señal. Una señal, le decían, danos una señal, pero ellos lo que hacían era por tentarle, porque esas señales que veían que Jesús hacía, ellos no las querían reconocer. Le decían por un lado, danos una señal para que creamos, pero veían las señales y no lo querían reconocer. En San Juan 11:47 leemos, entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjense, por un lado le decían a Jesús, danos una señal para que creamos. Ahí delante de él y delante de la gente, danos una señal. Pero por otro lado, cuando ellos estaban solos, reunidos, decían, es que hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, no querían reconocer, ni viendo ni siquiera las cosas que Cristo hacía. Porque Jesús decía, si ustedes no me creen por lo que yo les digo y lo que les he dicho, lo oí del Padre, pues crean por las obras que yo hago, por las cosas que ven que hago, que Dios me ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Pero ellos no lo querían reconocer. En San Juan 11:47, donde leímos, Jesús había resucitado a Lázaro. Y cuando ellos vieron que resucitó a Lázaro, se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? No podemos negar las señales que él hace, pero no podemos dejar esto así. Todos creerán en él. Entonces no querían reconocer a Cristo, no lo querían reconocer como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y no querían tampoco que la gente creyera. Entonces, primero, se resistían a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no se rendían ante él. Y lo segundo, eran un tropiezo a los que creían. Aquí en el versículo 48 de San Juan 11 dice, si lo dejamos así, todos creerán en él. Es decir, ahí estaban haciendo un complot, un plan para matar a Jesús y evitar que otros creyeran en él por los milagros que él hacía. Había resucitado a Lázaro. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Digan ustedes esa respuesta allá. ¿Quién es el único que puede resucitar a los muertos sino Dios? Que tiene todo el poder para hacerlo, ¿verdad? Pero no querían ver ese punto. No querían reconocer que ahí había alguien que había resucitado un muerto y que eso solamente lo puede hacer Dios. Ellos decían, no podemos dejar eso así porque todos van a creer. Entonces se resistían y ponían de primer lugar su santo lugar, porque decían, y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar. Para ellos era más importante su santo lugar
que era en este contexto el templo, el lugar donde iban a adorar al Dios que no querían reconocer. Entonces lo primero, se resistían a reconocer a Jesucristo como Dios. Y lo segundo, eran un tropiezo para los que creían. Es decir, no querían creer ni tampoco permitían que otros creyeran. Los amenazaban con expulsarlos de las sinagogas. Los amenazaban, sí, le hacían una presión a la gente para que no creyera. Y por eso querían matar a Jesús. Entonces, leemos, por ejemplo, en San Juan 12:9, dice, una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Jesús había ido a Betania después de haber resucitado a Lázaro. No solamente por causa de Jesús, o sea, fueron a ver a Jesús que estaba allí en Betania, pero no solamente querían ver a Jesús, sino también querían ver a Lázaro, San Juan 12:9, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, cuando Jesús resucitó a Lázaro, esa noticia se expandió, corrió muy rápidamente, y mucha gente comenzó a creer en Jesús porque había resucitado a Lázaro. Decían, si él resucitó a Lázaro, es Dios. Y muchos de los judíos se apartaban de los fariseos porque habían visto que había resucitado a un muerto. Pero el versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían. Entonces, fíjense que tan tropiezo eran que entonces Jesús, que había resucitado muerto, querían volver a matar al que había estado muerto. ¿Qué tal? Dijeron, vamos a matarlo otra vez. Ya murió una vez, bueno, vamos a matarlo. Para que la gente no crea. Fíjate, eran un tropiezo para los que querían creer y para los que creían. Se negaban a aceptar que Cristo era Dios, pero al mismo tiempo no querían que la gente creyera y estaban dispuestos a hacer lo que sea. No veían el hecho, nuevamente les digo, no veían el hecho de que había alguien que había resucitado, había alguien con el poder de resucitar a los muertos, sino que para ellos era más importante su partido, su creencia, su doctrina, sus tradiciones, y no se querían rendir a Jesús. Jesús les dijo, ni ustedes entran al reino de los cielos, ni dejan que otros entren. Entonces, de esas cosas debemos cuidarnos. Primero, muchos de ellos creían que Jesús era un líder, lo creían, que era un maestro. Algunos le decían a Jesús rabí y maestro, pero no querían reconocer que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, no se rendían ante él. Entonces, ¿tú de qué vas a cuidarte? Tú a Jesús no lo vas a ver solamente como un maestro, como alguien que tiene el poder de una enseñanza, la enseñanza más hermosa del amor. Tú no lo vas a ver solamente como alguien que te puede bendecir. Nos vamos a cuidar de no solamente ver a Dios como un benefactor, o a Jesús como un benefactor. Lo busco para que me bendiga. O lo vamos a evitar ver como parcialmente, como lo que Él es de una manera parcial. Lo vamos a ver como lo que Él es. Lo primero que Él vino a decir es, yo soy el Hijo de Dios, soy el pan de vida, soy Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que fue hecho por medio de Él fue hecho. Y lo vamos a reconocer como Dios. Pero aparte de eso, nos vamos a cuidar de que no vamos a evitar que otros lo conozcan como hacían los fariseos. Ellos no creían, no querían creer, se resistían, pero también hacían lo que fuera para que otros no creyeran. Inclusive querían darle la muerte a una persona que ya había estado muerta. Entonces, usted de ninguna manera le va a cerrar la puerta para que otros crean en Jesús. Aquel día hablábamos acerca de cómo nosotros podemos cerrarle la puerta a alguien para que alguien no crea. Y con nuestras actitudes se las cerramos para que otros no crean. Cuando alguien está necesitado, cuando alguien viene a la iglesia o a la iglesia, está buscando ayuda, tal vez nuestra religiosidad, nuestra manera de mirar, de aceptar o recibir a la persona, puede hacer que esa persona se le cierre la puerta del evangelio, del conocimiento del Hijo de Dios. Por ejemplo, aquel día comentábamos en la reunión de Zoom que tuvimos la semana pasada con nuestro hermano Miguel Pulido desde Bogotá, y hablábamos de que a veces, ¿qué pasaría si alguien llega a la iglesia con un aspecto que no es como el de nosotros? Tal vez peludo, tatuado por todas partes,
cómo lo miramos, cómo nosotros lo tratamos, ¿no? Tal vez un gesto como, si hacemos un gesto como extraño, eso puede tal vez cerrarle la puerta a una persona que conozca al Hijo de Dios. Entonces, tal como los fariseos no querían que otros creyeran y cerraban la puerta, nosotros tampoco podemos de ninguna manera, aunque sé que tenemos una actitud diferente, podemos permitir que por nosotros otros no conozcan de Jesús. Entonces, ni ellos querían creer ni dejaban que otros creyeran, ¿verdad? Tercero, estaban llenos de orgullo religioso. Estaban llenos de mucho orgullo religioso. Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Versículo 5 dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres. Entonces, ponían cargas, se inventaban reglas, tradiciones, costumbres, hábitos de todo tipo, y las imponían sobre las personas, y ellos mismos no las cumplían. Pero aparte de eso, todo lo que querían es como llamar la atención e impresionar. Entonces Jesús les dice, a ustedes aman el orar públicamente en las esquinas, quieren siempre los primeros puestos en las sillas de las iglesias, de las sinagogas, y están llenos de un orgullo. Jesús una vez relató una parábola sobre uno que oraba consigo mismo y decía, Padre, oh Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás. Sí, yo oro 3 veces al día, ayuno 3 veces a la semana, y él hablaba consigo mismo de una manera orgullosa. Y Jesús, eso es lo que nos está diciendo, que evitemos, que ni un poquito de esa levadura esté en nosotros, ¿verdad? Ni un poquito de levadura. Estaban llenos de orgullo, de religiosidad, estaban llenos de reglas y costumbres que no llevaban a ninguna parte. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros no aprendamos o no hagamos, ¿verdad? Hay una tendencia en el ser humano de querer llamar atención, de querer recibir reconocimiento, de querer esponjar el corazón. Y si estamos en un ambiente, digamos, de cristiano, de religiosidad, eso también puede llegar a nosotros ese deseo de que queremos siempre que nos vean que oramos, que vean que hacemos buenas cosas. Pero lo cierto es que la Biblia dice, o el Señor nos enseña, que debemos de mantener un corazón sencillo y humilde, como el del publicano. Señor, reconozco que soy un pecador, sé propicio a mí, yo te necesito, ayúdame. Eso es la actitud que el Señor quiere que tengamos, y no ese orgullo, ¿no?, religioso por lo que hagamos, por lo que somos, por lo que sabemos. En cuanto a las cosas de Dios, no debemos permitir esto en nuestras vidas. Debemos de guardarnos de la levadura de los fariseos. Además de eso, un punto número 4 era que eran más importantes las leyes, las propias leyes, sus leyes, que las leyes de Dios. Entonces Jesús les dijo en una ocasión, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones, porque en Mateo 15, versículo 1, leemos que algunos fariseos se acercaron a Jesús y les preguntaban, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Tenían reglas, habían inventado reglas, algunas de ellas buenas, pero después le pusieron un toque religioso y decían que la persona que no se lavara las manos se contamina espiritualmente. Eso lo inventaron. Entonces criticaban a los discípulos de Jesús, que eran hombres, entre comillas, pecadores, porque ellos comían sin lavarse las manos, se contaminaban se contaminaban ritualmente. Entonces Jesús, cuando les preguntan eso a Jesús, porque ellos no obedecen nuestras reglas y quebrantan nuestras tradiciones, Jesús le dice, ustedes, ¿por qué también quebrantan la palabra de Dios por sus tradiciones? En Mateo 15,
Vamos desde el versículo 4, dice, porque Dios mandó honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a tu madre muera irremisiblemente. Eso lo mandó Dios en su palabra. Pero cuando ustedes tienen que honrar a su padre apoyándole económicamente, apoyándole financieramente, dicen, no puedo ayudarte porque he destinado esto para ofrendar al Señor. Entonces allí, tomando ese dinero como una ofrenda para el Señor, tienes la excusa de no honrar a tu padre. Tienes la excusa de no honrar a tu madre. O sea, Jesús le dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por sus excusas. Entonces Jesús en el versículo 7 de Mateo 15 les dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo pienso que este es el mayor problema que tenían los fariseos. Era que tenían un sistema religioso, sistema de creencias, tenían templo y todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso es que hacía más importante sus propias leyes que obedecer la palabra. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, nuestra verdad o mi verdad la pongo por encima de la verdad de Dios, que es la palabra. ¿Sí ve? Entonces, cuidémonos de esa levadura. Un corazón lejos de Dios que nos convierte en personas religiosas. Nos convierte en personas solo con hábitos y costumbres, pero que estamos alejados del Señor, ¿verdad? Era más importante sus leyes, porque tenían un corazón lejos. Entonces Jesús nos dice, cuidémonos de eso. Cuídate de la levadura de los fariseos. Cuídate de que tu corazón se aleje. Ojo, cada día nuestro esfuerzo debe ser de estar más cerca del Señor y obedecerle de una manera sencilla y sincera. De una manera sincera, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9 de Mateo 15, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ponían todas sus leyes por encima de la verdad de Dios, y eso es lo que el Señor quiere que evitemos hoy. Que tu verdad, a veces tienes una creencia. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la escritura, bueno, la Biblia enseña que nosotros debemos de evitar unirnos a personas que no conocen de Dios de una manera sentimental. En el Antiguo Testamento leemos que Dios les prohibía que buscaran a las mujeres extranjeras, por ejemplo. Y en un sentido espiritual, en el contexto de nuestra iglesia, es buscar a personas con quien relacionarnos sentimentalmente que no tienen conocimiento de Dios, algo muy peligroso. Pero la verdad mía podría ser, un ejemplo mi verdad es que si yo no le presto atención a eso, porque yo puedo ayudarlo a que busque de Dios, esa persona. Cuando la Biblia dice no lo hagas, ¿sí? La palabra de Dios dice no lo hagas. Esa es la verdad de la palabra, no lo hagas. Como decimos, no te unas en yugo desigual. Pero mi verdad es, sí, o sea, yo lo puedo hacer porque ¿cómo ayudaría a esa persona? Yo quiero ayudarla a acercarse a Dios y yo la convierto. Esa es mi verdad. Y cuando no quiero obedecer o mi corazón está lejos de Dios, sencillamente pongo mi verdad por encima de la verdad de Dios. Sí, yo la convierto, yo la llevo a Dios y desobedezco la palabra. ¿Sí ves? Es sencillo. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, es sencillo hacer más importante mi propia verdad que la verdad del Señor. Entonces de eso debemos de cuidarnos. Eso lo hacían ellos. Eso lo hacían los fariseos. Y el punto número 5 es que se olvidaron de lo más importante. Y debemos descuidarnos de eso. No descuidar lo más importante. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. En este contexto, la fe es sinónimo de fidelidad. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces ellos se preocupaban, se esmeraban por diezmar hasta lo mínimo. Y Jesús al final de este versículo dice, esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. Es decir, es necesario diezmar, es necesario cumplir con lo que la palabra de Dios, la Escritura nos pide, pero a veces descuidamos cosas importantes en este sentido. Ellos diezmaban hasta la menta, el anero y el comino, que eran unas especies pequeñas y que algunas de estas no estaban en la lista de las cosas que debían diezmar. Pero luego, cuando comenzaron a cultivarse, ellos, los fariseos, las incluyeron. Hay que diezmar la menta, el aneldo, el comino, hay que hacerlo, y eso estaba bien. Jesús dijo era necesario hacerlo, pero dejaron lo más importante, se enfocaron en cosas, digamos, en lo pequeño, en el comino, pero dejaron de hacer justicia, dejaron de ser misericordiosos, vivir en misericordia, y dejaron de ser fieles a Dios. Jesús dijeron, dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que se convirtieron en unos religiosos, porque entonces cuando Jesús sanaba a una persona en un día del sábado, por ejemplo, habían interpretado que no se podía absolutamente hacer nada el día del sábado, ni siquiera levantar una estera, un lugar donde uno se recostaba. No se podía hacer, pero Jesús un día sanó a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, y Jesús le dijo, toma tu leche y anda, vete, levántate y toma tu leche y vete. Y lo sanó. Y cuando vieron que lo sanó, entonces criticaron, en vez de decir, dar gracias a Dios porque el hombre había sido liberado de una enfermedad de 38 años, la misericordia, se enfocaron en que lo había hecho Jesús un día del sábado y le había dicho, toma tu lecho, vete. Entonces dijo, ¿por qué este es un hombre pecador? Él no cumple la ley. Se enfocaron en lo pequeño y en lo que no era lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Que un hombre había sido hecho libre de ese azote, ¿verdad? Y entonces se olvidaron de eso, de la misericordia, de hacer justicia y de vivir en fidelidad. Y como conclusión, mis queridos jóvenes, quiero leer para ustedes en Miqueas capítulos 6, del 6 al 8, hablando de lo más importante, porque Jesús nos pide en esta noche que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que nos cuidemos de esas actitudes y que no olvidemos qué es lo más importante, porque eso fue lo que les pasó a ellos. Se enverdaron de lo más importante. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es decir, ¿cómo yo me presentaré ante Dios? ¿Cómo viviré? ¿Cómo estaré delante de Él? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite, de ofrendas que yo traiga. Se agradará el Señor de las ofrendas, de los diezmos. Se agradará de mi sacrificio, de mis cantos. ¿Cómo me presentaré, verdad, delante del Señor? Eso es solo lo que Dios quiere. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El versículo 8 dice, y hace unas preguntas, ¿cómo debemos andar y conducirnos? Y el versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Su palabra te ha declarado lo que es bueno. Él te lo ha declarado. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, que era lo que habían olvidado los fariseos. ¿Qué pide Dios de mí? Hacer justicia, tratar con equidad, con respeto a todos por igual, no discriminar a nadie porque haga o no haga esto o aquello, o por color o creencia, o porque no piensa como yo. Pagar al que debemos, no retener el salario a quien contratamos, hacer justicia, no copiarnos en los exámenes, hacer justicia, hacer lo correcto, ser honestos, devolver lo que nos prestan. Si somos olvidadizos, decirle al Señor que nos ayuden a recordar. Amar la misericordia, ser misericordiosos, compasivos, ¿verdad? Con las personas que necesitan. Como hablábamos al principio, no ser tropiezo a los que quieren caer. Eso es amar la misericordia. No alejar a la gente de Jesús, sino acercarlos.
Eso es amar la misericordia, porque la gente está perdida. Y humillarte ante tu Dios. En otra versión encontré que dice, y obedecer humildemente a tu Dios. Humillarte ante tu Dios, es decir, reconocer que Él es Dios, como leíamos que los fariseos no querían hacer. Humillarte ante tu Dios es reconocer que Él es Dios y obedecerlo. Y vivir sencillo y humilde de una manera sincera y transparente. Ni un poquito de levadura. Eso es lo que el Señor nos pide. No o cuidarnos de la levadura o de ese comportamiento o de esas actitudes de los fariseos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Eso, que nos cuidemos de eso. Y hay muchas otras cosas que podemos revisar en la palabra, pero que no nos da tiempo de mirar. Y quise resaltar estas. Y sobre todo que te quedes con este texto. ¿Qué pide Dios de ti entonces? Que hagas la justicia, que ames la misericordia y que nos humillemos ante el Señor. Ahora te voy a invitar de que antes de orar, adoremos al Señor y le demos las gracias por su palabra. Que espero que esta palabra haya quedado en tu corazón. Y cantemos al Señor por un momento y le demos las gracias. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Voy a invitar a que lo cantes allí al Señor también conmigo. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo te anhelo, Señor. Oh, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Así es, Señor, estamos perdidos sin ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos que nos ayudes, Señor, a ser como tú esperas, como tú quieres, Señor. Y no quieres ponernos tantas cargas como a veces pensamos, sino que vivamos y hagamos justicia, que amemos la misericordia, la verdad, la fidelidad, que nos humillemos delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por todas las personas que están allí, que nos ven. Bendícelos en sus hogares, en sus familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos jóvenes, eso era lo que quería compartir contigo esta noche. Gracias por conectarte. Te invito para que estés siempre pendiente de conectarte. De pronto no podemos ir a la iglesia, no podemos estar en el templo como antes solíamos hacerlo hace unos meses, pero sí que le deja este tiempo ese sentido de estar unidos, conectados en un mismo espíritu, adorando y recibiendo la palabra de Dios. Ese es el sentido que queremos darles. No queremos presentarles un programa o algo así. Queremos que nos reunamos en nuestras casas en adoración a Dios y que el Señor nos hable por medio de su palabra, y por eso nos esforzamos por prepararles la palabra y este tiempo. Así que les pido que estén siempre pendientes de esto, que no se distraigan los sábados en la noche, estén pendientes de conectarse a las 7, prográmense,
De la misma manera los domingos en la mañana a las 9 que tenemos nuestra escuela dominical. Y quiero verlos allí conectados el domingo a las 9 de la mañana. Levántese temprano, acuéstese el sábado temprano y propóngase, mañana es el día del Señor. Y mañana voy a estar conectado con mis hermanos en alabanza y recibiendo la palabra. Así que ahí me adelanté un poquito a los anuncios, pero les quería exhortar y aconsejar y animar a que estemos siempre pendientes de nuestros tiempos de adoración, que no son tiempos largos tampoco, sino que sacamos un tiempito para estar en comunión con Dios y también con nuestros hermanos, así sea de una manera virtual. Dios les bendiga. Me despido. Chao, chao. Bendiciones. Qué gran tiempo de palabra el Señor nos ha traído en esta noche a través de la vida del líder José. Antes de finalizar, me gustaría que si no te has suscrito a este canal, lo hagas. Es fácil, activa la campanita. Si tienes alguna petición para orar por ti o si no conoces del Señor y necesitas que se comuniquen contigo, puedes escribirnos a este número de WhatsApp. También, si no nos sigues en nuestras redes sociales, aparecemos de esta manera en Instagram y Facebook. Y para la iglesia aparecemos de esta forma. El día de mañana, domingo, te invitamos a las 9 de la mañana a nuestra escuela dominical. Vamos a tener un tiempo muy especial a cargo de nuestros pastores. Y para finalizar, nuestra canción recomendada es Así eres tú, de Eduardo Calderón y Gilberto Dazo. Dios los bendiga y pasen una excelente noche. Adiós. Amarte ha sido la cura que quitó mi dolor. Todo era en blanco y negro y ahora veo a color. Tu amor es más bonito que los 7 mares, que conquistar el mundo, que ver bellos paisajes. Así tú eres mi Dios, de ti no quiero soltarme. Así eres tú, llenas de luces mi vida. Así eres tú, pones sabor y alegría.